Saludos amigos de Ser en Salud, un placer estar con ustedes en esta nueva entrega del podcast. Ya tenemos el episodio número 3. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Joenny Maldonado, quien es cirujano plástico, estético y reconstructivo. Me acompaña Kenia González. Saludos, Kenia. Hola, Raquel, pero tú lo puedes decir públicamente, su hermana Kenia González, y nosotros estamos sumamente contentos. Tenemos a un gran profesional que nos está acompañando en el día de hoy, el doctor Joenny Maldonado, que igualmente pues a mí me complace, ¿verdad? Decir que ya conozco desde hace un tiempo y que realmente hemos venido hablando de este tema que yo sé que para ustedes va a ser muy interesante, que es la cirugía plástica, estética, reconstructiva. Y en el día de hoy queremos poner un especial énfasis, doctor, en la parte de mamoplastía o reducción mamaria, ¿verdad que sí? Así es que bienvenido. Muchas gracias por esta invitación que me ha hecho. Para mí es un honor, un privilegio estar acompañado de estas dos bellas damas y poder compartir y llevar un poquito de conocimiento, ¿verdad?, a toda tu audiencia en el tema de la cirugía plástica y las cirugías estéticas. Doctor, ¿en qué se diferencia la cirugía plástica y la estética? Bueno, la especialidad como tal engloba lo que son tres cosas, vamos a decir tres especialidades en una. Está la cirugía plástica es colocar una prótesis, poder cambiar una estructura anatómica a través de algún instrumento, a través de una prótesis. Está la cirugía estética, que es buscar la armonía, embellecer un cuerpo. Y está la cirugía reconstructiva, que lo que busca es como reparar un daño o mejorar ese daño. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, del cirujano estético, ya es otra cosa. El cirujano estético es digamos que es un entrenamiento que tienen algunos médicos o algunos cirujanos, mientras que la cirugía plástica, estética y reconstructiva ya es una especialidad mucho más acabada, mucho más formada, con mayor preparación, y que realmente es la especialidad que está avalada, y todo el médico que quiera hacer cirugías estéticas debe tener esta especialidad como cirugía plástica, reconstructiva y estética. ¿Dónde estudió usted, doctor? Yo estudié en Brasil. Yo soy formado de una de las universidades más prestigiosas de Brasil. Nosotros nos formamos 2 años, primero en cirugía general y 3 años en cirugía plástica. Ya anterior habíamos hecho también algunos entrenamientos, pero tenemos una formación seria en lo que es la cirugía plástica, estética y reconstructiva. Eso es muy importante porque en ocasiones escuchamos mucho el hecho del famoso intrusismo, ¿verdad? Y muchas veces cirujanos, por ejemplo, que quizás tienen formaciones a nivel estético, que están haciendo cirugías plásticas y reconstructivas. Yo sé que tanto el Ministerio de Salud Pública como el mismo colegio o la Sociedad de Cirugía Plástica ha estado trabajando arduamente en eso. Sí, ese es un tema complicado. Es un tema complicado, pero que no solamente afecta a la República Dominicana, afecta a muchos países donde se ve el intrusismo. Pero yo creo que el principal intrusismo no lo hace el médico que no tiene la especialidad, lo hace la persona que ni siquiera es médico. Y aquí en República Dominicana hay muchas personas que sin ser médicos operan en centros, operan en clínicas. Y aquí todo el mundo sabe quiénes son, pero no se hace nada. No se hace nada. Las autoridades competentes no hacen nada. Pero eso es un mal que tenemos aquí en República Dominicana realmente. ¿Pertenece usted, doctora, a SODOCIPRE? ¿Se llama la sociedad que agrupa a los cirujanos? Bueno, yo pertenezco a sociedades internacionales. Yo pertenezco, por ejemplo, a la sociedad brasileña de cirugía, a la Academia Brasileña de Cirugía Plástica.
Aquí en el país, próximamente vamos a hacer las gestiones también para pertenecer a alguna de las dos sociedades, porque aquí en el país tenemos dos sociedades. Tenemos la Academia Dominicana de Cirugía Plástica y tenemos también la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Estética SODOCIPRE. Ok. Hablando un poquito de cirugía plástica y reconstructiva, ¿cuáles son las más frecuentes que se están haciendo en el país? Bueno, dentro de las cirugías estéticas, la cirugía más frecuente que se hace es la liposucción. Seguida, en el segundo lugar, las cirugías de mamas. Pero también hemos visto un incremento en las cirugías de abdominoplastia. Pero la cirugía de liposucción ahora mismo es la cirugía que más se realiza no solamente en República Dominicana, sino también en todos los países del mundo. Y en términos de riesgos, por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos para una paciente o para un paciente, verdad? Porque tanto se lo hacen mujeres como hombres, de someterse a una liposucción o a una abdominoplastia o cualquier otro tipo de cirugía estética. Todas las cirugías tienen riesgo y tienen complicaciones. Eso es importante saberlo, pero cuando tú estás en manos expertas y estás, por ejemplo, dentro de clínicas que cumplen con las normas y con los requisitos que sigue el Ministerio de Salud, pues estas complicaciones son casi nulas, pero sí existen. Una de las complicaciones más temidas por nosotros, los cirujanos, es el tromboembolismo. Gracias a Dios ya contamos con médicos especializados para poder resolver esta situación aquí en el país. Si tú has notado, este año, aquí en República Dominicana, no hemos escuchado casos de muerte. El Ministerio de Salud ha hecho un gran esfuerzo con el monitoreo de los centros que realizan la cirugía plástica y ha reforzado los protocolos, y a nosotros nos ha exigido ser más cuidadosos y tener más protocolos para evitar las muertes. Y fíjate que la República Dominicana ahora mismo es uno de los países de Latinoamérica que no se ha reportado casos de muerte. O sea que nosotros estamos bastante bien y eso nos ha ayudado bastante para posicionarnos, porque nosotros ya nos estamos convirtiendo inclusive en un destino turístico, en el principal destino turístico a nivel de todo lo que es el Caribe y Latinoamérica. Así compitiendo es. con otros grandes países que siempre han sido pioneros y en primer lugar de destino de salud. Esto daría para un programa, ¿verdad?, más amplio, pero yo quiero saber, ¿dónde dice peligro? Cuando se trata de cirugías plásticas, por ejemplo, ¿qué no se puede hacer? Mira, la cirugía plástica y las cirugías estéticas, ¿verdad?, son para pacientes sanos. Son para pacientes sanos, pacientes que van a reunir una serie de autorizaciones por parte de los diferentes especialistas. El neumólogo, el cardiólogo, en algunos casos el diabetólogo, el endocrinólogo, todas las evaluaciones deben estar, usted debe tener todas sus condiciones óptimas para poderse operar. Bueno, cuando ocurren casos, por ejemplo, cuando si hay una mala evaluación de ese paciente, un paciente, por ejemplo, que era diabético, sin embargo nosotros no lo enviamos al endocrinólogo, y ese paciente entró con una diabetes, con una glicemia alta, con una diabetes descompensada, puede tener una condición de cetoacidosis en el trans y en el postquirúrgico y puede llevar a la muerte del paciente. O un paciente, por ejemplo, que tenga alguna condición cardiovascular y que no se detecte a tiempo. A veces hay medicamentos que se utilizan, anestésicos principalmente, que pueden alterar lo que es la correcta funcionabilidad del ritmo cardíaco, y eso puede llevar a un desenlace fatal en el paciente. Por eso lo importante de que todo médico amplíe su gama de protocolos, aunque nosotros a nivel de salud pública tenemos protocolos muy básicos, pero por ejemplo en mi caso, nosotros allá en la clínica tenemos unos protocolos muy amplios, precisamente para que no se nos escape nada. Entonces le hacemos más análisis realmente de lo que nos exige el ministerio, pero esto no solamente lo hemos adoptado nosotros, sino también otros médicos lo han adoptado, y esto ha ayudado inclusive que se puedan detectar pacientes con condiciones no favorables que pudieran poner en peligro su vida, y inclusive hemos creado hasta grupos de WhatsApp, donde nosotros cuando detectamos un caso lo mandamos al grupo, y ya cuando ese paciente va a otro médico, ya el médico sabe
que ese paciente tiene una condición y lo que hace es que lo rechaza. Porque burlan, algunas damas burlan, por ejemplo, ese tipo de resultados. Eso se ve todos los días. Eso se ve todos los días. Pacientes, por ejemplo, que te alteran análisis. Muchas personas que vienen del extranjero, que son extranjeras, que se quieren operar rápido y que muchas veces en su país se las rechazan por alguna condición. Buscan estos países y quieren operarse rápido y entonces hacen cualquier cosa por operarse. Ya nosotros nos hemos cuidado bastante de eso y hemos creado grupos de WhatsApp y cuando estamos un paciente con estas condiciones, pues simplemente le enviamos al grupo para que nadie le ponga la mano. Eso ha ayudado bastante a que se detecten estos casos y evitar esos posibles desenlaces de muertes. Claro, eso justamente le iba a preguntar, ¿qué tan frecuente precisamente es que un paciente o una paciente pues mienta, ¿verdad?, sobre su condición de salud para poder acceder a la cirugía? Porque en ocasiones hemos visto casos, de hecho, que han terminado en desenlaces fatales y cuando muchas veces quizás se hace un peritaje de esa historia clínica de ese paciente, usualmente hay condiciones o comorbilidades que tenía el paciente que quizás no fueron identificadas o que de repente, a pesar de ser identificadas, aún así se hizo el procedimiento quirúrgico. Sí, es frecuente que eso suceda y el médico debe cuidarse. Lo que pasa es que la mayoría de médicos no tienen clínica. Como no tienen clínica, entonces envían sus pacientes a hacer laboratorios fuera, a otros laboratorios fuera del centro. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no aceptamos a ningún tipo de análisis, ningún tipo de evaluaciones de fuera. Todas las evaluaciones que nosotros vamos a recibir deben ser de médicos de ese centro. Que son médicos que te van a cuidar, que cuando vean una condición te lo van a decir. Hace muchos años, cuando no teníamos laboratorio en el centro, yo tuve una paciente que me llevó unos análisis de una amiga. Wow. Y entonces ella estaba embarazada, pero los análisis no decían que estaba embarazada. Y la amiga, como se había operado con nosotros, parece que sintió un remordimiento y entonces nos llamó ya el mismo día de la cirugía. Wow. ¿Y qué se iba a hacer esa Ella señorita? se iba a hacer una abdominoplastia con lipoescultura. Una abdominoplastia Estando que embarazada. uno amarra los músculos del abdomen. Imagínese usted lo que iba a pasar después cuando esta mujer comenzara el proceso del embarazo y comenzara ese feto a desarrollarse. Encontrar un abdomen amarrado, sin espacio, una cavidad reducida. De hecho, hubo un caso no muy lejano de una persona que se hizo una cirugía y estaba embarazada. Pero, como dije, nosotros quisimos invitarlo, doctor, para abundar un poquito en el marco de la aprobación de esta resolución, la 624 del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que aprueba el tema de la reducción de mama, ¿verdad? Las personas que hemos visto que tienen gigantomastia, se llama en el término médico, ¿verdad? Entonces, háblenos un poquito del provecho que podrían sacarle las personas que están afectadas con esta condición. Realmente un gran avance. Nosotros felicitamos realmente el trabajo de estos colegas que durante muchos años estuvieron llevando ese proyecto a diferentes lugares, a la Cámara de Diputados, aquí a la Cámara del Senado. Y pues vamos a decir el nombre de un gran amigo que fue quien fue la voz cantante en este proceso, que es el doctor Orlando Vargas Almonte. Tiene una fundación también, la Fundación Vargas Almonte. Inclusive una vez nos topamos allá en el despacho de Mar Fernández cuando él estuvo llevando esa propuesta, y yo lo felicito por haber conseguido este gran avance, que va a ser de mucho provecho para muchas personas que realmente necesitan ese tipo de procedimiento. Así es. Porque son cirugías, las cirugías estéticas son un poquito costosas y nosotros vivimos en un país donde la mayoría no tiene tal vez los recursos para someterse a este procedimiento, y eso es una condición clínica que afecta a muchas mujeres. Aquí en República Dominicana se habla más de 50,000 mujeres que padecen de esta condición. Y como tú mencionas ahorita, que tú hablabas de gigantomastia, que si es el término correcto, pues nosotros tenemos que hacer un pequeño aclarando en lo que es esta condición, porque se va a llamar
va a tener un nombre diferente, si es un hombre o si es una mujer. Por ejemplo, cuando es una mujer que tiene esta condición, se llama gigantomastia. Hablamos de mamas muy grandes, mamas exageradamente grandes. Pero cuando es un hombre, se llama ginecomastia. O sea, la palabra cambia. Y hablando un poquito acerca de la gigantomastia, estamos hablando de una condición, digamos una condición, porque algunos autores le llaman enfermedad, otros dicen que no, pues es una condición que afecta a la mujer y causa daños. ¿Qué porcentaje de las mujeres sufren de esta condición? Bueno, se está hablando que aproximadamente unas 50.000 mujeres aquí en República Dominicana, o sea, es un porcentaje bastante elevado, de 50 a 60.000. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Por ejemplo, una mujer que tiene ese agrandamiento, ¿verdad?, en sus senos, que ya no solamente es un tema de que quizás no lucen estéticos, sino que puede causar otras condiciones de salud. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que presentan estas mujeres? Mira, el síntoma más evidente es el dolor de espalda, pero también puede sentir el cansancio, porque recuerden que tiene los senos muy grandes. Entonces sería como cargar algunas libras, llevar una libra en su cuerpo. La desviación de la columna vertebral, principalmente a nivel de la columna dorsal, la columna cervical. También puede presentar, por ejemplo, la muesca en el hombro con el brasier, al ser tan pesada, entonces se le marca. Esto produce peladuras, produce irritación, se le producen también irritaciones en el surco submamario. El sudor, ese sudor se mezcla con las bacterias del cuerpo y eso produce un mal olor. Pero lo que más le preocupa realmente a las mujeres cuando ya llegan a la consulta, que dicen que no encuentran ropa que ponerse. Esto es lo que más la afecta a ellas, que cuando van a comprar una blusa, un vestido o algo, nada les sirve. Entonces es bastante difícil una mujer, que a la mujer siempre le gusta vestir bien, vestir bonito, claro, pues entonces no encontrar nada que ella pueda usar. Y el factor psicológico en esta mujer es algo que a ella le preocupa muchísimo más. Claro, ¿Y cuáles son los criterios que ustedes utilizan para decir esta mujer es candidata a una cirugía de reducción de mama? ¿A partir de qué cantidad, por ejemplo, de libras o qué cantidad de centímetros? ¿Cómo ustedes determinan esa parte? Mira, lo primero que hay que conocer es el tamaño normal de la mama para poder determinar eso. Una mama debe pesar entre 200 gramos a 250 gramos. ¿Qué pasa cuando el paciente, por ejemplo, tiene una gigantomastia? Cuando hablamos de gigantomastia, ¿verdad? Recuerden que es mamas muy grandes. Es que ese paciente tiene un peso sobreañadido de 3 libras, que en los libros dice 1.5 kilos. Aquí, por ejemplo, nosotros lo determinamos entre 2.5 a 3 libras en adelante. Eso es más o menos lo que nosotros tomamos como parámetro, pero también hacemos la historia clínica y vemos la sintomatología. Porque si el paciente te refiere dolor, si el paciente, por ejemplo, te refiere irritación, todo eso se toma como parámetro para tú establecer que estamos frente a una gigantomastia. ¿Y las medidas en centímetros, por ejemplo, ustedes la toman también en consideración? Sí, tomamos los centímetros. Por ejemplo, una paciente que se mide desde la clavícula hasta el pezón. Una paciente, por ejemplo, que me ha tocado muchísimas veces operar pacientes que miden 33, 31, 30, son mamas muy grandes. Pero, por ejemplo, nosotras las mujeres que usualmente tomamos mucho en consideración el tamaño del brasier, unas copas que tipo doble D. Una copa doble D. Ya una copa doble D, por ejemplo, estamos hablando de gigantomastia. Sí, una copa doble D es una gigantomastia. No se toma tanto como referencia a la parte de la espalda porque usted puede ser delgada y tener una copa doble D. Cuando hablamos de la espalda, estamos hablando de los números, ¿verdad? 32, 34. Sí, exacto. Bueno, esto no lo tomamos en cuenta, pero cuando sí tú dices, bueno, yo compro doble D o yo no encuentro brasier para ponerme, ya estamos hablando frente a una gigantomastia. Pero realmente el signo más característico y por el que más nosotros decidimos operar al paciente es el dolor. El dolor, exactamente, que muchas veces suele ser hasta inhabilitante incluso para la paciente. Bueno, estas pacientes
tienen una impotencia a la movilidad. Eso quiere decir que ese peso le impide hacer ejercicio, hacer deportes. Entonces, inclusive, rinden hasta menos en los trabajos. Claro. Porque a veces tienen trabajos que tienen que moverse. Y entonces, precisamente como están cargando un peso, pues se cansan muchísimo más. Y a nivel de su intimidad, ¿qué le cuentan los pacientes sin mencionar nombre? Por ejemplo, ¿qué dificultad le crea a nivel íntimo con su pareja o si se le dificulta conseguir enamorados o personas que la pretenden? Bueno, mira, generalmente el paciente que tiene una gigantomastia es un paciente que está afectado de la parte emocional. Se deprime y tiene la autoestima baja. Cuando una mujer tiene su autoestima baja, eso va a afectar en muchas condiciones, en muchos factores, y uno de ellos es en la intimidad. Entonces estas mujeres son menos propensas a desnudarse frente a un hombre, o son menos propensas en dejarse ver del hombre. Y muchas han dicho que apagan la luz cuando van a tener intimidad porque no quieren que el hombre vea los senos, porque muchas de ellas también hacen irritación por debajo de las mamas. Y entonces eso también se ve un poquito... Exacto, no se ve estético, no ¿verdad? Se ve estético, sí. Y con respecto a la parte de la recuperación, por ejemplo, las pacientes que se le hace este tipo de cirugía, ¿cuál es el tiempo promedio de recuperación? Y también me gustaría saber, sobre todo con la intención de ir educando a nuestra comunidad, ¿verdad? ¿Cuáles son, digamos que, esas medidas que debe de tomar una paciente una vez se le hace este tipo de cirugía? Bueno, la recuperación oscila entre los 15 y los 21 días. Es el tiempo de recuperación que tiene una reducción mamaria. Okay. Dentro de las recomendaciones, tenemos, por ejemplo, que el paciente debe tomar medicamentos para evitar las infecciones. El paciente debe usar un brasier de compresión para evitar el sangrado y para evitar la dehiscencia de la herida, que es cuando se abre una herida. El paciente debe guardar reposo absoluto. Eso quiere decir que no puede trabajar, no puede manejar, no puede tomar un peine para peinarse, no puede tomar un blower, no puede mojarse la herida, hasta que más o menos se retiren los puntos. Estas recomendaciones es para que todo el procedimiento sea exitoso y quede bien, porque las reducciones mamarias son una de las cirugías más complicadas y que más tienden a complicarse, porque no es tan sencillo, tan fácil, un pezón que te mide 33, tú llevarlo a 18 o llevarlo a 19, porque el pezón quiere volver a su lugar. Entonces, porque el pezón en ningún momento se despega, como la gente cree que tú lo quitas, ¿no? El pezón nunca se despega, el pezón está ahí. Lo que pasa es que está en 33 abajo y tú lo vas a llegar a 18. Entonces ese peso, esa forma anatómica natural que tiene, esa memoria anatómica que tiene el cuerpo, quiere volver a su lugar. Entonces eso convierte la reducción mamaria en un procedimiento que tiene pequeñas complicaciones, porque se le abre un puntico, porque se abre la herida, porque el paciente hace seroma, porque el paciente puede sangrar. Entonces hay que darle un seguimiento muy de cerca al paciente para evitar todas estas complicaciones. ¿Qué tan importante es digamos que la colaboración de las pacientes en el proceso de recuperación? Porque a veces uno ve que hay pacientes que se hacen una cirugía y que quizás no guardan el reposo tal cual el médico se lo está indicando. Se sienten reinas de una vez. Exacto. Y empiezan a destaparse y eso. Sí, es muy importante que el paciente asuma su responsabilidad. Déjame decirte que el médico tiende a ser muy responsable con los procedimientos, porque el médico lo que busca es que todo salga bien y que no se le complique a ningún paciente. Pero una vez que el médico realiza su procedimiento, entonces se le hace un poco difícil como estar detrás del paciente para que el paciente cumpla, porque el paciente se va a su casa. Entonces tú no lo estás monitorizando, tú no sabes cómo ese paciente se hace las curas, qué hace, si sale. Y nosotros, por ejemplo, hemos tenido muchos casos de pacientes que se operan a los pocos días, tú lo ves en una discoteca, o tú lo ves fumando, o tú lo ves en la playa. Siempre hay una amiga que te manda un video. Mire, doctor, mire cómo está. Entonces, ahí tú te das cuenta. Pero es muy importante que el paciente asuma su responsabilidad. Hay otros que son muy responsables
Porque esto es importante, porque esto va a garantizar el éxito del procedimiento. Así en una es. reducción mamaria realmente se debe ser muy cauteloso, porque las reducciones mamarias tienden a ser muchas pequeñas complicaciones. Y una pregunta, una vez realizada la cirugía, por ejemplo, si una mujer no tiene hijos, ¿puede amamantar? ¿Ese proceso lo puede hacer con normalidad o le afecta la parte de la maternidad? Mira, algo importante es que en las reducciones mamarias, generalmente, tú conservas la glándula mamaria. Porque generalmente el sobrepeso de la mama es a expensas del tejido graso. Entonces, cuando tú solamente quitas el tejido graso y tú conservas el tejido mamario o conservas parte de ese tejido mamario, el paciente puede amamantar sin ningún problema, porque sus glándulas están ahí. Ujú. Porque la gigantomastia es un peso sobreañadido, pero es prácticamente de grasa, de tejido graso. Entonces, nosotros lo que hacemos es que quitamos el tejido graso y ese paciente ya puede amamantar. Incluso ustedes saben que hay un porcentaje grande de niñas, 15, 16, 17 años, que se hacen procedimientos de gigantomastia, reducciones mamarias, y que posteriormente ya se casan y tienen sus hijos con toda normalidad. Si el cirujano, por ejemplo, conserva la glándula mamaria, esto es importante siempre, preguntar, hablar con el cirujano antes de someter a su niña al proceso de que el cirujano le va a conservar su glándula, pues entonces en el futuro puede tener hijos y puede amamantar sin ningún problema. Entonces, yo quiero volver un poquito al tema de la aprobación de los seguros, el tema de la cirugía. ¿Cómo va a ser ese proceso? Ya ustedes están claros, los cirujanos estéticos, de cómo va a ser el proceso, cómo va a ser la aprobación del seguro. ¿Necesita la paciente alguna documentación específica para hacerse o para que el seguro le brinde la cobertura? ¿Qué porcentaje le va a cubrir? ¿Están ustedes ya edificados sobre esa parte? Hay que destacar que lamentablemente, aunque tú tengas seguro, no todos los pacientes van a disfrutar por el momento de estas coberturas, porque solamente le va a cubrir a lo del régimen contributivo, no al subsidiado, que es algo que yo no vi muy bien, porque el subsidiado es quien más necesita. Sí. Porque el contributivo puede tal vez pagar una cirugía, pero el subsidiado no puede. Porque el contributivo es el que trabaja. Sí. Regularmente tiene un seguro porque exacto, pero tiene un ingreso para el seguro familiar de salud, el seguro básico de salud, así como usted dice, y no para el régimen subsidiado. Que al final el régimen subsidiado aquí lo tiene básicamente, está siendo trabajado básicamente por ARS Senasa. Exactamente, pero si vemos la condición de ese paciente, vemos entonces que es un paciente que sí que realmente lo necesitaría, porque no tiene las condiciones para poderse costear económica un procedimiento. Pero esperemos que más adelante, ¿verdad?, se pueda acatar a estos pacientes del régimen subsidiado. Pero ahora viene un proceso de que las ARS van a comenzar las negociaciones con las clínicas, con los médicos. Es bueno destacar que este procedimiento solamente va a ser realizado por cirujanos plásticos, reconstructivos y estéticos que cumplan con las condiciones que exige el Ministerio de Salud Pública, que son, por ejemplo, 2 años de cirugía general, 3 años de cirugía plástica, estética y reconstructiva, que para un total de 5 años. Si, por ejemplo, si eres un cirujano estético, no va a poder hacerlo. O si eres un ginecólogo, no va a poder hacerlo. Que cuente con la acreditación y la formación necesaria para realizar el procedimiento. Entonces, bueno, eso... ¿Y no podrían colarse algunas personas que quieran hacerse una cirugía estética de otro tipo ahí vamos a decir, en ese procedimiento? Mira, ese es un punto que yo me imagino que las ARS van a tener su mecanismo de filtro, ¿verdad? Porque ustedes saben que eso puede suceder. Pero se deben crear entidades que vigilen de que realmente quien se realiza el procedimiento sea una persona que realmente sí lo necesite, que tenga las condiciones de gigantomastia o ginecomastia en el caso de los hombres. Así es. Tendrán el mecanismo realmente para auditar. En el caso, por ejemplo, de la gigantomastia y este tipo de cirugías, me quedé con la inquietud también. Que hay un porcentaje, por ejemplo, de pacientes que pueden nuevamente volver a su condición inicial luego de algunos años. Sí, lo que pasa es que la mama crece hasta los 35 años.
¿Hasta los 35 años? La mama sigue creciendo. Eso quiere decir Wow. lo siguiente, que si tú eres una jovencita de 18 años y tú te sometes a un procedimiento de una mamoplastia de reducción, pues después que tú tengas tus hijos o sin tener hijos, tu mamá te pueda crecer. Ok. Entonces, puede ser que también en un futuro necesite otra reducción mamaria. Y creo que este plan del seguro para las cirugías, creo que contempla 1 o 2 cirugías más después de la primera. O sea, que una persona se puede operar hasta 3 veces de una reducción mamaria con su seguro. Muy bien. Y en el caso de los hombres, doctor, porque usualmente hablamos cuando usted hablaba ahorita del término que se utiliza en el caso de los hombres, que es ginecomastia. Exactamente. ¿Qué tan frecuente es en los hombres esta condición? Sí, es frecuente. Uno, por ejemplo, ve muchos pacientes con ginecomastia. Y es una condición en la cual hay un predominio a nivel de los estrógenos y esto hace que la mama aumente. Es una condición que tienen los hombres que básicamente ellos lo que te dicen en consulta es que se sienten acomplejados, que le da vergüenza. Claro. Inclusive durante su pubertad ellos son muchas veces son objeto de bullying. Entonces llegan con esta condición y... ¿Qué porcentaje de hombres tiene estadísticas? Aproximadamente unos 10,000 hombres en República Dominicana. Muy bien, entonces esta resolución, ¿verdad?, le va a caer como anillo al dedo a las personas porque también los hombres están incluidos ahí. Doctor, muchísimas gracias por el favor de tenerlo aquí en este podcast, Ser en Salud. Se nos agotó el tiempo ya, esperamos tenerlo de vuelta con otros temas relacionados sobre todo a la cirugía plástica, el intrusismo y muchísimas cosas que podemos debatir en este espacio. Gracias una vez más por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por esta cordial invitación. Claro que sí. A mí me gustaría, Raquel, antes de despedirnos, que el doctor también nos diga dónde nuestra comunidad, si desea hacer contacto con él, lo puede localizar. ¿Cuáles son sus redes, su número de contacto? Yo me imagino que ahora que estamos entrando en la época festiva, mucha gente de repente quiere, ¿verdad?, ponerse un poquito más bonito. Entonces, ¿cómo pueden contactarlo? Nosotros estamos ubicados en la calle Armando Oscar Pacheco, número 9 de la urbanización Fernández. Centro Médico Aplas. Aplas significa American Plastic Surgery. Y nuestras redes sociales son Dr. Maldonado Surgeon en Instagram y en Facebook Dr. Maldonado. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Así es que no olviden compartir este podcast y también pues seguirnos a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Hasta un próximo episodio.